Soy Flavia Pitela y te invito a continuar explorando el universo de Samantha Schweblin. En este cuarto y último episodio, conoceremos el detrás de escena de su literatura. Reflexionaremos con ella acerca del proceso creativo, de sus hábitos de lectura y escritura, de talleres literarios, de lo intuitivo y la herramienta a la hora de escribir. La formación de un escritor, su metodología, de cuánto se puede enseñar y aprender a escribir. Los talleres literarios, la contribución de un maestro, la contribución de un alumno. Hablemos de Vera Giaconi. Ay, sí, hablemos de Vera. Mi amigaza Vera. Bueno. Gran cuentista. No, es extraordinaria. Es extraordinaria. Recomendamos mucho a Vera. Sí. Es un desastre que escriba tan poco. Es un desastre. Yo empecé mi amistad con Vera cuando me fui a Argentina. O sea, me fui y ahí empezó la amistad. Que es algo que además hago extensivo al resto de mis amistades literarias. Yo le tenía mucho miedo al mundo literario. Yo creo que le tenía, era todavía, terrible respeto. Entonces me resultaban muy intimidantes esos conocidos que podían volverse amigos. Y la verdad, ahora con distancia me doy cuenta hasta qué punto les rehuía. Uh-huh. Sobre todo a Vera, que era como para mí era un monstruo de talento, ¿no? Y cuando me fui empezamos a conversar. Antes nos llegamos a tomar un par de cafés. Nos dimos cuenta con Vera que vivíamos en el mismo barrio y trabajamos en el mismo bar. Y nunca nos habíamos cruzado. Porque no me acuerdo, creo que era yo que iba a la mañana y ella a la tarde, una cosa así. Que era en el bar Margot de Boedo. Y bueno, la primera vez que nos sentamos a tomar un café, hablamos durante 6 horas, creo. Fue un descontrol. y nació una amistad muy seria al principio, donde como vimos tanta cercanía en lo que hacíamos, empezamos a darnos los textos para leer, ¿no? O sea, cada vez que alguna terminaba algo, la otra la leía y hacía este ejercicio que hablábamos la otra vez de ver, recorrer, el privilegio absoluto de un escritor de poder ver en vivo a un lector recorriendo su texto. Y alguien que además tiene la práctica de explicar cómo es ese recorrido, ¿no? Porque a veces es difícil también explicar. Es una gran editora, Vera, sí. También, y es tallerista, ¿no? Entonces tiene como un ejercicio de lectura. No, es que es extraordinaria, leyendo metiéndose o señalando sin meterse alrededor, al revés, ¿no es cierto? Es realmente extraordinario trabajar con ella. Yo creo que es un privilegio enorme. Y hace muchos años que nos leemos, varios libros ya te diré. Y bueno, y después, detrás de esa relación tan seria, que yo creo que al principio fue muy útil no ser tan amigas. Porque entonces ese momento de cruzar textos era como de mucha solemnidad, de mucha seriedad, de mucha profesionalidad, ¿viste? Lo personal quedaba completamente afuera. Y después se fue armando la amistad que tengo hoy, que es una de mis amigas más enormes. Uh-huh. Hablábamos de Vera y que además de ser escritora, es editora y da talleres de escritura. ¿Cómo te llevas vos con los talleres que vos das de escritura? ¿Qué te pasa ahí? Me gusta muchísimo. El otro día pensaba que siempre hay como había, pues ya lo puedo decir en pasado, un miedo chiquitito, pero ahí latente, como diciendo, ay, si un día no escribo más. Y la pregunta no es que me diera miedo no escribir más, lo que me daba miedo era si eso no me llevaría a ser infeliz, como no podés escribir, no podés, no sé. Y cuando empecé a dar estos seminarios que doy en Lago Puelo, uh-huh. O sea, el nivel de emoción y de alegría y de felicidad fue tan alto que pensé, listo. Ya está. Si no puedo escribir, yo igual hago esto y soy tan feliz como escribir, ¿no? Uh-huh. Porque tiene mucho de la escritura eso también, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué? Para contestarte, lo que a mí me parece que me pasa en lo práctico cuando doy clases es que logro hacer algo que sola no podría hacer de ninguna manera, y es que todos los movimientos que haces cuando escribís de manera intuitiva, cuando te tenés que sentar a explicarlos, primero para explicarlos tenés que, obviamente, teorizarlos, ¿no? O sea, tenés que buscar
no 2 ejemplos, tenés que buscar 10 ejemplos, tenés que ponerte a leer pensando solo en cómo vas a comunicar ese movimiento. O sea, lo que haces es eso que haces de manera intuitiva y sin darte cuenta, al final lo estás convirtiendo en una herramienta, porque eso es súper práctica cuando doy clases. Claro. No, a mí no me interesa, no sé, o sea, a mí lo que me interesa es la herramienta, o sea, eso, comunicar lo intuitivo, transformarlo en una herramienta y demostrar si funciona, y cómo funciona, y en dónde funciona, y en qué momento funciona, y por qué no funciona cuando no funciona, ¿entendés? Es como soy súper práctica. Y entonces, claro, con el tiempo me encontré que esto se volvió una herramienta súper potente para mí, porque lo que antes a veces me salía y a veces no te puedo explicar la cantidad de cosas que todavía no salen, o sea, y no saldrán, ¿no? Porque uno además siempre está buscando en lugares donde todavía no se metió. Pero sí me pasa mucho que a veces pienso, esto está trabado, esto no funciona, no entiendo por qué. Y qué difícil también es, esto uno pregona, pero qué difícil es escucharse a uno mismo, ¿no? Claro. Pero a veces en la propia desesperación empiezo, bueno, pero a ver, ¿no? Y empiezo a usar todo el lenguaje que yo uso cuando doy clase. Empiezo a ver, si el espejo no está funcionando, es porque el mundo está diciendo qué, y entonces la revelación que se echó, y entonces la resistencia no debe estar puesta en el lugar que debe estar puesta, y como, ¡tac!, lo ahí tengo. Está. Que a veces solamente tiene que ver con... el educando autoeducado. Sí, pero a veces... esas herramientas a veces simplemente un poco como el tarot o como no sé cómo se llama, como el horóscopo, como estas cosas rarísimas en las que creemos y no creemos, a veces simplemente lo que hacen es generar una narrativa distinta a la narrativa con la que venías pensando, y a ponerle otros nombres y hacerlos a determinados objetos y hacerlos jugar de otras maneras, de pronto te dan la distancia para hacer el clic que vos necesitabas hacer. Claro. No importa si crees o no en el tarot o en las herramientas o en el taller literario. Lo importante es esa distancia, ¿entendés? Con la que vos podés ver el texto con un poco más de distancia y decir, aflojé un poco con lo que quiero, con lo que le estoy demandando a la historia, y empiezo a escuchar un poco más lo que la historia me está pidiendo a mí, ¿entendés? Y puedo conectar un poco más con lo que de verdad está pasando. Entonces, lo que me encanta es que son espacios en los que puedo pensar en voz alta con los demás acerca de una de las cosas que más me fascina, que es cómo funcionan las maquinarias narrativas cuando un lector las atraviesa. Es como a mí, yo puedo hablar horas de eso. Es como mi brand, es como esto que decíamos al principio, un juego que haces para que venga el otro y lo descubra, ¿no? Y tratar de que ese juego sea lo más intenso y potente posible. Si encima eso lo puedes hacer con otros, que además todo lo que yo vengo y pregono no es mío. Puede ser que haya algo de mi intuición en el que empiezo a sentir que hay que hacer determinado movimiento o hay que dejar de hacer determinado movimiento. Pero en realidad es pensar desde el no entiendo muy bien qué estoy haciendo con alguien más, que yo puedo empezar a ponerle palabras a todo eso, ¿no? Y hay una maquinaria que se pone en funcionamiento, existe porque uno como lector lo encuentra cuando hay un autor o una autora, en tu caso, por ejemplo, ya consagrada, con ya muchos libros escritos, muchos cuentos, uno disfruta también de poder ver esa maquinaria. Entonces, cuando uno ayuda a los demás, me supongo que debe ser como muy interesante cuando vos ves que lográs que alguien vea su maquinaria, la encuentre y la pueda replicar. Porque más allá de que vos después, cada argumento de cada cuento sea único y muy diferente, leerte es hermoso ver la maquinaria. Claro. ¿Se entiende? La maestría, la maestría en el sentido de maestro, de que vos aprendiste o que tenés, más allá de toda innovación, que hay técnica, que hay sistema, que hay metodología. Para mí eso, en un punto, es la gran diferencia entre escribir o no literatura. Que hay método, 1000 métodos, el mismo, se replica, se innova, si hay una innovación, no importa, pero hay método. Y uno como lector agradece eso porque hay seriedad.
¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Y decís, bueno, acá Sí, puso porque tiempo, esfuerzo, laburo para que yo tenga esta sensación. Acá hay un tema ahí, me parece, con la inspiración, que uno tiende a confundirse. Sí, no. Es que es laburo, es mucho, mucho, mucho laburo. O sea, a mí escribir un cuento, yo ya lo tengo recontra medido, me lleva entre 4 y 6 meses cada cuento. O sea, y eso no cuenta los meses que andás a ver de proceso de pronto tengo esta idea y me voy a sentar a escribirla. Eso solo cuenta el momento desde que empecé a trabajar hasta que terminé. Uh-huh. O sea, es muy, muy, muy largo el proceso. Y gran parte del proceso en mí tiene que ver no tanto con la escritura, como diría mi maestra Liliana Hecker, la fatalidad de ese primer mal borrador, sino con la reescritura. Claro. Que no es corrección, no es edición, es absolutamente creativo ese proceso, es reescritura. Hice el ejercicio, así como práctica, como soy yo, porque además a veces me pasa que me escucho diciendo cosas y después pienso, ¿pero es verdad esto? Vamos a chequear otra vez, ¿no? Y yo hablaba de cómo cada vez más siento que el gran momento de la escritura tiene que ver con la reescritura y no tanto con ese primer borrador, ¿no? Y entonces en este libro, con uno de los cuentos, lo que hice fue escribir el primer borrador y a partir de ahí tengo un programa, con el programa con el que yo escribo permite en algún momento decirle, bueno, yo a partir de ahora todo lo que agrego, aunque sea una coma, todo va a ir en azul, ¿no? Y entonces cambié color y después de meses y meses de trabajo hice el ejercicio de chequear, bueno, ¿qué porcentaje del negro quedó? O sea, ¿qué porcentaje? No llegaba al 12%. Claro. Era increíble, o sea, y además un 12% que era, y re interesante eso me pareció, no es que una coma acá, una palabra allá, no, eran como 2 o 3 zonas que fueron saliendo en el cuento que realmente salieron tan armónicas que no volví a tocar nunca más nada. Y ese momento que vos decís, estoy en flow, ¿no? Claro. O sea, pero son momentitos muy chiquitos. Todo lo demás, todo había cambiado, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a ese cambio. ¿Te quedan cuentos en el tintero a medio escribir? Sí, claro. Lo que pasa es que no cualquier cuento... O sea, los cuentistas estamos inmersos en esta fatalidad del mercado que dice que un libro debe tener entre 200 y 250 páginas. O sea, yo como cuentista publicaría cada cuento por separado. Qué difícil, ¿no? Ningún cuento necesita del de al lado. Claro, eso. Ahora, me ponen en el problema de publicar un libro de 250 páginas. Yo quiero que todo lo que entre ahí esté hablando entre sí y esté como gritando el mismo mensaje, ¿no? O sea, y la misma atmósfera, y que no importa qué recorrido hagas, más allá del que yo proponga, haya algo en cada cuento que esté contestando también una pregunta de donde acabas de salir, ¿no es cierto? Que estén esos vasos comunicantes. Releía 7 casas vacías estas semanas y encontraba eso. Digo, qué hermoso hilo conductor, qué hilo hermoso de Ariadna que hay entre cuento y cuento. Qué hermoso que está elegido. En Pájaros en la boca pasa lo mismo, me pasa igual, pero en 7 casas vacías lo disfruto esa continuidad. Qué difícil curar eso, ¿no? La selección. Sí, sobre todo porque ahí más que nunca, quizás esa es la distancia que más me cuesta, ¿sabes? Todavía me cuesta un montón esa distancia. Me sigue pasando que pensé que en este libro no me iba a pasar, pero me volvió a pasar, que termino el libro, llegan los primeros lectores externos, que no son ese círculo cercano tuyo, que a veces tienen más información de la que deberían para leerte, porque están cercanos a tu proceso, y vos ya dijiste qué querías hacer. Y ya leyeron uno anterior. Exacto. No, llegan los nuevos lectores y dicen... ¡Qué impresionante cómo hiciste esto! Y yo, ¿qué cosa? ¿No te das cuenta que en todos los textos están haciendo ta? Y yo, no. Me hubiera encantado, pero hubiera hecho un montón de cosas diferentes. Lo que también es lindo pensar, no sé si es cierto o no, pero me gusta entregarme a esa incertidumbre, pensar que... de verdad se puede escuchar un material y que hay algo orgánico ahí que te excede.
Y que cuando te pones a controlar y a decir vos, no, pero yo quiero, ¿no? Como los alumnos que a veces vienen y dicen, no, pero es que yo quiero que haga calor en este texto. ¿No? Como si fuera un capricho. Sí, pero el texto quiere. Claro. O sea, es como... Y hay algo en el que cuando vos dejás de pedir órdenes, de pedir que te obedezcan y empezás a obedecer, empezás a ordenar cosas que no sabés qué son. Pero claramente estás imponiendo un orden, ¿no? Es muy intuitivo. Otra vez esta cosa de la intuición a la herramienta, la intuición a la herramienta. Y es una pelea constante entre esas dos puntas, ¿no? O sea, yo creo que en mí al final lo que pasa es que es pura intuición y es herramienta cuando hay un ruido que no me permite leer la intuición. Y a veces después de haber pasado por la herramienta empezás a leer cosas que antes no leías, ¿entendés? Claro, y te es más fácil acceder a esa intuición, a lo que iba esa intuición. Claro, la intuición en sí misma sola no... No, la intuición no. No alcanza. No, el método y el trabajo. Yo creo que cuando se habla de talento, yo creo que el talento es intuición. Sí. Eso es el talento. Y por eso es algo tan desarmado, tan difícil de medir y tan esporádico. Es eso, es la intuición. Entonces me parece que lo que hay que hacer en ese momento en que de pronto hay algo que intuís es... Por eso para mí es tan importante, a pesar de la fatalidad del primer borrador... Escribirlo, o sea, tratar de agarrar ese... Porque es muy inquietante, pero hay que aceptar que no importa la idea que tengas en la cabeza, el cuento que escribís el martes no va a ser el mismo que vas a escribir el viernes, aunque tengas la misma idea y ganas de llegar al mismo lugar. No va a ser el mismo, ¿entendés? No va a ser el mismo cuento. Porque estás con otras cosas en la cabeza, te pasó otras cosas a la mañana, te levantaste diferente, te dijeron algo diferente, o sea, sos otro. Entonces, esa angustia que te genera saber que... Yo creo que es esa misma angustia de intuir que el cuento se desarma todo el tiempo y cada día podría ser otro, lo que te hace a vos como creador querer agarrarte, ¿no? Claro. Y imponerle cosas al texto. Cuando a mí me parece que lo que hay que hacer es todo lo contrario. ¿Entendés? Para mí hay una emoción final que vas a entregarle al lector. ¿No? No me canso de decir esto, lo digo en todos lados porque creo que es mi frase favorita en el mundo. Cuando Rebecca Solnit dice, un buen libro es un corazón que late en el pecho de otro. Y es eso, o sea, vos lo que agarrás en esa primera sentada es una emoción súper específica. Decís, es esto. Y atrapaste la mariposa. Sí. Todo lo demás, argumento, técnica, narrador, estilo, tono, todo lo demás lo puedes cambiar. No tiene ninguna importancia. Es solo un puente para poner ese corazón en el lector, ¿entendés? Entonces, y tenés que aceptar esa contingencia, ¿no? ¿Entendés? De lo que va a pasar. O sea, tenés que entender que el martes va a ser distinto al viernes y lo vas a leer un jueves y te va a hacer una devolución a alguien que va a venir de otro lugar y ese alguien te va a influir. Sí, te va a influir. No hay manera de pasar por este mundo sin ser influenciado. El movimiento que hay que hacer es todo lo contrario, es tratar de sacarte a vos mismo de tu propio lugar común para encontrar lo que Silvina Ocampo diría que es más cierto, que es eso raro que hay en vos, ¿no es cierto? Es como ahí eso es lo que para mí habría que tratar de escarbar y encontrar. Tenés mucho método para escribir en cuanto a la técnica de la escritura. Mucha herramienta, mucha búsqueda, mucho... Podés digamos, verbalizarlo o objetivizarlo. De hecho, a partir, supongo que de dar los talleres aún más, ¿no? Claro, yo creo que lo que me pasó es eso, que al pasar los talleres me obligaron a hacer eso. O sea, yo nunca me hubiera puesto a pensar de manera así más formal y organizada y teórica todas estas cosas. Porque es un poco lo mismo que poner el corazón en el otro, latir, ¿no? Exacto. El corazón de escritor. Y tenés toda la razón, y por eso me hace tan feliz lo de los seminarios, ¿entendés? Porque al final estás haciendo el mismo movimiento. Exacto. Vos tenés una teoría en la cabeza de algo que sabés que es hermoso y que puede funcionar también para otros. Y lo decís, o sea, ¿cómo hago? Porque hay algo también del divertimento de entregar esa información, ¿no? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué historias vas a contar para que eso funcione en la cabeza de ellos y hagan un clic acá y un clic allá y de pronto lo tengan en las manos, ¿no? Eso me encanta.
Hay algo perverso también en el sentido de medir el placer del otro, la atención del otro, ¿no? La incertidumbre del otro, que me parece que pasa también de la ficción no sé, al taller, digamos. Claro, totalmente. Exacto, porque mientras hablaba digo, pero es lo mismo que hace con la literatura. Eso del corazón que dice Rebecca Solnit. Contame un día tuyo de escritura. ¿Cómo es tu agenda de escritura? ¿Cómo que tenés hábitos? Me encanta la rutina. Okay. O sea, me parece que la rutina es una de las grandes herramientas porque tenemos que luchar contra nuestros elefantes. Yo le llamo el elefante a este cuerpo enorme que tengo, que adoro y que me da mucho trabajo. Porque, por ejemplo, mi cuerpo no está de acuerdo en sentarse a escribir. Siempre le parece que hay cosas mucho mejores que hacer que sentarse a escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí lo que genera la rutina es desactiva el cuerpo. O sea, tantas veces te sentaste que el cuerpo deja de decir, ¿y si hacemos esto? No. Sabe que en este momento, sentada en este lugar, todo lo demás queda de lado. Por ejemplo, yo soy muy infantil con la comida. Amo comer. Entonces, yo no como hasta que no termino mi rutina de escritura. Porque cualquier cosa que pueda ser mejor que escribir parece como generarle ruido. Pero también creo que los procesos creativos tienen muchas etapas. Uh-huh. Y no todas las rutinas son para todas las etapas. Okay. Una cosa es estar buscando una idea, ¿no? Que para mí es mucho de escribir con los pies, en el sentido de que me gusta, por ejemplo, salir a caminar sin objetivo. Siempre encontrás un objetivo. Wanderlust. No podemos evitarlo, aunque sea te decís, bueno, cuando vuelvo compro la leche, pero sí. Siempre te inventás algo, porque al elefante lo complica mucho la insensatez de salir sin objetivo. Pero cuando vos salís sin objetivo, una y otra vez, también entiende que no hay nada que hacer y se deja de hinchar. Y empezás a escribir un poco con la cabeza, ¿no? Para mí hay una cosa del estado de escritura sin pretensión de escritura. Puede ser caminar, puede ser ponerte a limpiar la casa. No sé, hay algo del hacerte el tonto, hacerte como el que no estás buscando, pero en realidad estás prestándole atención a todo. Ese es un estado muy diferente al tengo la idea, sé lo que quiero hacer, pero necesito trabajar 1 año y medio para que esto suceda. Entonces ahí sí entra la rutina fuerte. Y me gusta la rutina, me gusta acostumbrarme. Trabajo a esa cosa de muchas horas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Trabajo en general en la mañana, ¿no? Me levanto, me hago un café y me siento al escritorio. Trato de que ese espacio entre la cama y el escritorio sea mínimo. O sea, paso por el teléfono para ver si hay una urgencia. Tengo la regla de no me siento. O sea, si hay que contestar algo, tiene que ser de pie. Uh-huh. Dejo el celular, me olvido del tema, el celular en otra habitación, y me pongo a trabajar. Y después hay otra etapa muy diferente también, que es la etapa de oxidación del texto. A ver por dónde saca los óxidos, los colores, de distanciamiento del texto, de olvidártelo un poco, de recibir las lecturas de los otros, ver qué vas a hacer con eso, ¿no? Porque a veces también decidís no hacer nada con eso. O hay 2 lecturas que se chocan y tenés que tomar una decisión mucho más propia y arriesgada y genuina. Y muchas veces también, sobre todo para los que somos cuentistas, estás en distintas etapas, en distintos cuentos. Claro. Entonces, a la par. Claro, estás un poco trabajando en todos esos movimientos. Sí, pero para mí la rutina es importante, porque es un trabajo. No es algo que te pasa un día, no es que de pronto tuviste una idea y te sentás a escribir un cuento. Es así. Quiero que leas. Dale. Y te tomás un tiempo para leerlo porque antes de empezar, tomate el tiempo que necesites. De Bienvenido a la Comunidad, que es el primer cuento de tu nuevo libro, El Buen Mal, que acaba de publicar Random House y que nos convoca en este podcast maravilloso en el que te estamos escuchando y disfrutando tanto. Y te lo marqué de nuevo. Salgo al jardín y me alejo. Tropiezo 2 veces. Ya no es el hombre el que me asusta. Es la imagen de mis manos agarradas al marco del ventanal. El cuerpo que ya no aguanta. Me aterra no saber si podré seguir sosteniéndome.
Los focos de luz vuelven a encenderse. Corro hasta mi casa, cruzo la barricada. Entro con una de mis palmas apoyada en el corazón, porque lo único que necesito ahora es sentirlo, pero no siento nada. ¿Dónde están los latidos? ¿Más arriba? ¿Más adentro? En el living miro alrededor buscando la jaula del conejo. No la veo por ningún lado. Subo las escaleras mordiéndome los labios hasta hacerlos sangrar. Tomo el pasillo y ya estoy en el cuarto de las nenas, cada una en su cama. La jaula justo al medio, vacía. Un movimiento me hace descubrir a Tonel enredado entre los brazos de la mayor y acerco mis manos despacio. En el cuarto el conejo se mueve, lo aprieto del cuello contra el colchón. Si aflojo la fuerza el pelaje empieza a escurrírseme entre las manos. Lo pesco de un tirón de las orejas, como lo hacía el hombre, y el conejo queda pataleando en el aire. La mayor se mueve hacia el otro lado, pero no se despierta. En la cocina enciendo las luces, agarro un cuchillo, muevo la canilla hacia un lado y meto el conejo adentro, apretándolo contra la pileta. Hundo mi otra mano en el pelaje clavando los dedos alrededor del cogote. El conejo espera, me mira con su ojo rojo, congelado. Estoy pensando en qué hacer ahora, en cómo hacerlo. Estoy pensando en que mancharé la cocina y tendré que limpiar a conciencia, o las nenas verán el desastre en la mañana. Y si en lugar de matarlo lo suelto en la calle, ¿será perderlo suficiente dolor? Fragmento del cuento Bienvenida a la comunidad, página 27. El buen mal, editorial Random House, 2025. En este cuento en particular, por eso pensé tanto en Sylvia Plath, pensé tanto en Kay Chopin, pensé tanto en Virginia Woolf, pensé tanto en Alfonsina, en Alejandra Pizarnik, digo, tanto antes de encontrar la muerte, finalmente, ¿no? El otro día escuchaba sobre Sylvia Plath que la vez que decidió, digamos, el último intento de suicidio, hizo todo para que la encontraran antes de morir. Dejó un cartel que decía llamen al doctor, pero antes, escuchá lo que hizo. Fue abajo y le preguntó al vecino de abajo a qué hora él se levantaba para ir a trabajar. Y el tipo le dijo más o menos a las 9, qué sé yo. Bueno, le preguntó a la niñera a qué hora iba a venir. La niñera dijo más o menos a las 9, qué sé yo. Guardó a los nenes arriba, les preparó el desayuno, se los dejó preparados al lado de la cama, se encerró en la cocina, selló todo, pensando, y puso un cartel llamen al doctor antes de abrir la puerta del horno. El vecino se quedó dormido por el gas. Entonces la chica, que a nadie le respondía a la puerta, fue a ver al vecino para ver si sabía algo, si Silvia había vuelto o no el fin de semana. Finalmente, el vecino estaba dormido. Lograron entrar a la casa a las 11 de la mañana. No, qué brutal. Al Álvarez lo cuenta, ¿viste? En el Dios salvaje. Entonces yo pensaba todo el tiempo en este cuento y digo, estos son estas escritoras. Entonces el dolor, bueno, entonces por ahí ¿cómo hago para infligirme dolor? ¿O cómo hago para llamar la atención? Claro. Hago que me mato, pero en realidad, como cuenta ella en el poema de claro. Madame Lázaro, ¿cómo es que se llama? No sé cómo es. Es que hay un infligimiento del dolor en los otros cuando te suicidas, es que además no tiene respuesta. Tremendo. Es una cosa que me dijo una vez Vera, justamente, ¿no? O sea, se suicidan y vos no podés decirles nada, no podés gritarles, no podés contestarles. Es un gesto que no permite ningún tipo de contestación. Es súper violento. Es súper violento. Y me choqueó el cuento, me pareció maravilloso. ¿Estás pensando, estás escribiendo, escribís todo el tiempo? ¿Por dónde andás? O cuando estás así de gira, o cuando estás en cuando entrevistas. Estoy de gira es imposible. Tomo notas, tengo una suerte de diario esporádico, por ahí se me ocurre alguna cosita, pero son notas. Para mí es imposible. Sí puedo editar. Okay. Eso sí lo podría hacer, pero ahora no estoy editando nada. Pero estoy trabajando en un par de proyectos, siempre hay algún cuento dando vueltas. Estoy trabajando en una novela que no sé si saldrá o no saldrá. Sí, en eso ando. Bueno, sabe que todos estamos esperándote siempre, tus lectores. Muchísimas gracias, Samantha, por este rato con nosotros. Gracias, Flavia. Fue una charla lindísima. Me alegro un montón.
Espero que hayas disfrutado del último episodio del podcast El universo de Samantha Schweblin, Conversaciones con Flavia Pitela. El universo de Samantha Schweblin, Conversaciones con Flavia Pitela, es una producción de Penguin Random House Grupo Editorial SAU.